tal? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Excelentemente bien, profe. Buenos días. Bueno, me alegro. Gracias por acompañarnos. No, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Se llama un honor. Ya en un momento, Mario, mi hija está terminando unos retoques de la presentación. Ya se la reenvío. Muy amable, profe, para tener un respaldo aquí. Gracias. Muy bien. Ya espero con esto ganarme el pollo al achiote. Ah, ok. Usted sí conoce, ¿verdad? Tenemos muchos grandes amigos de México. Qué bárbaro, profe. A ver cuándo nos hace el honor de acompañarnos por acá. Con mucho gusto, cuando quieran. Y aquí tiene muchas casas. Muy bien. Y ahora... Está aquí Antonio Ramírez, que va a ser el conductor de la sesión. Y profe Toño, está aquí el profe Rubén también, el profe Moisés, que va a iniciar. Y bueno, cuando nos indiques tú, Toño. Gracias, Mario. Muy buenos días a todos. Hoy continuamos con este seminario internacional, este segundo día del Seminario Internacional de Voleibol, Aprendiendo entre Amigos por un Amigo. Le damos la bienvenida el día de hoy al profesor Moisés Naranjo Acosta, jefe de Capacitación, Investigación y Medicina del Deporte en el CIDEC de Celaya, Guanajuato. Hoy nos presenta la ponencia Disonancia Cognitiva en el Voleibol. Bienvenido, entrenador, y gracias por su apoyo en este evento con causa. No, pues la verdad es que es un placer para mí. Muchísimas gracias. Quiero agradecer en primera instancia a Mario Rodríguez por la invitación que nos hace. La verdad es de que para mí es un honor estar en un seminario al lado de José Patio, de César Hernández, de Rubén Orojín, de Jorge Azaí, de Luis Muchaga. Muchísimas gracias de poderme permitir aportar desde mi experiencia. Quiero comentar y bueno, no sé si me permitas ya iniciar o adelante, adelante, profesor. Quisiera comentar que mi ponencia está encaminada más en mi experiencia laboral. Les comparto un poquito. Yo soy docente de la Universidad de Guanajuato en lo que es el nivel medio superior. Las materias que suelo impartir yo ahí es sociología, ciencias sociales, desarrollo humano. Toda mi vida la he manejado a la par del voleibol. Como muchas historias que conocemos, el voleibol me permitió a mí concluir mi carrera, conocer a mi esposa, poder tener grandes amigos, tener grandes enseñanzas, y nunca me he separado del voleibol. Aun cuando yo soy licenciado en Administración de Empresas y cuento con una maestría en Desarrollo Humano, también he fungido como entrenador. Tuve la virtud por ahí de llevar a unas chicas cuando yo tenía apenas 18 años. Estas chicas tenían 15 años y bueno, fue todo un show que no me querían dejar que yo las llevara por mi edad y por la edad de ellas. Justamente mi tema, mi ponencia, hace una recopilación de todo esto que les estoy platicando y que bien me llevan a poner en un terreno que pocas veces se pone, lo que es la disonancia cognitiva. En muchos talleres, en muchas ponencias, nos hablan de sistemas tácticos, nos hablan de metodología de la enseñanza, nos hablan acerca de fuerza, resistencia, y es muy bueno. Desde mi punto de vista es muy bueno toda esta preparación, pero pocas veces nos hablan de la preparación psicológica de los atletas, ¿no? Propiamente la disonancia cognitiva es una rama de la psicología que bien se puede estar ayudando al voleibol. ¿Por qué el tema? ¿Para qué tocar este tema de disonancia cognitiva? Miren, déjenme platicarles que en alguna ocasión yo preparé un equipo de chicas de entre 14 y 15 años, y las preparé para un campeonato estatal.
En mi región donde yo vivo, yo soy originario de Cortázar, Guanajuato, un municipio muy pequeño de la zona sureste del Bajío de Guanajuato. Estoy muy cercano a lo que es Celaya, Guanajuato, una población un poquito más grande, Salamanca, Irapuato. Pero en Guanajuato, el municipio más fuerte en voleibol es León. Y recuerdo que a las chicas, cada vez que entrenaba yo, hacía mención de León y les decía que León y que León. De tal forma que cuando llegamos al campeonato estatal y jugamos contra León, las cosas se dieron y se dieron muy bien. Y le ganamos a León. Todo el mundo pensaba que íbamos a ganar el campeonato estatal, pues ya le habíamos ganado al más fuerte de todos. Y resulta que al enfrentarnos con Irapuato, que no era tan fuerte, pues perdemos. No sé por qué, pero las cosas no se dieron. En otras ocasiones, también cuando he entrenado y estamos en los puntos decisivos y le pido a un jugador que haga una acción, resulta que no sale como yo la tenía planeada, ¿no? Como yo la tenía pensada. ¿Por qué sucede esto? Invariablemente los colegas dicen, es que es algo mental, ¿ok? Pero ¿cómo trabajamos esa parte mental, no? Esto no solamente se da en chicos, ¿eh? Esto también se da en grandes, se da incluso hasta en selección nacional. Les comparto otra anécdota que a lo mejor es un poco bochornosa, pero es una anécdota que sirve para ver qué es la disonancia cognitiva. La selección mexicana, cuando logra su pase a Juegos Olímpicos, tiene un juego de preparación en León, Guanajuato. Acudimos a ver este juego, el primer set de la selección mexicana varonil. Se pierden y al perderse sale el capitán de la selección mexicana y su primera reacción es patear una silla. Por desgracia, esta silla era de plástico y bueno, se rompe de una forma espectacular, que sale volando por allá un pedazo de silla. Y pues muchos nos quedamos así como que desconcertados, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas, no? ¿Qué es lo que pasa en las cuestiones mentales de los jugadores que nos hacen llevar a cabo acciones que ni siquiera teníamos pensados que podríamos ejecutar, ¿no? Todo esto que yo he visto, todo esto que yo he experimentado, me lleva a hacer una investigación acerca de la disonancia cognitiva. El último dato relevante que para mi gusto es el de entender qué es la disonancia cognitiva, es otro ejemplo que les voy a poner, y es justamente con un equipo varonil de Cortázar, Guanajuato, jóvenes también, a quienes pues yo trataba de motivar y les decía que si ganábamos nos íbamos a ganar nuestra playera y que íbamos a ser representantes de Guanajuato en un evento nacional, nos iban a dar nuestro uniforme y nos iban a llevar a Guadalajara a jugar. Resultó y bueno, se dio todo lo necesario para poder ganar y poder acudir a este evento. Cuando me contratan en el Colegio Manuel Concha Marista de Celaya para entrenar con ellos y prepararnos para un evento nacional en CONADE, pues yo quise repetir esta fórmula y traté de incentivar a los chicos diciéndoles que íbamos a ir a un evento, que les íbamos a dar su playera, que iban a ser los representantes. Y uno de ellos me hizo un cuestionamiento: profe, ¿cuándo va a ser y dónde va a ser? Y yo, pues entusiasmado, porque el evento nacional iba a ser en el Estado de México. Se lo digo y él me dice: ¿qué cree, profe? Yo voy a ir a Disneylandia en ese fin de semana. No hay una forma de comparar un equipo con otro si no conocemos a profundidad el desarrollo cognitivo de los atletas. Todo esto me llevó pues a investigar un poquito acerca de la disonancia cognitiva. Y bueno, aquí es donde me encuentro con ustedes para llevar a cabo este tema. Pero antes de iniciar con lo que es la disonancia cognitiva y cómo la podemos aprovechar en el voleibol, me gustaría iniciar con dos ideas principales que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor esto de la disonancia cognitiva. El primero de ellos es la ciencia del deporte. ¿Cómo se involucra la ciencia del deporte en el desarrollo cognitivo de los jóvenes, ¿no? Y el segundo, que es cognición. Yo no podría entender la disonancia cognitiva
sino antes refuerzo lo que es la definición y la conceptualización de cognición. Bien, si me permiten, para el primer tema, que será ciencias del deporte, me voy a permitir hacer una línea del tiempo de lo que es el deporte, para llegar a lo que la ciencia del deporte propone como lo que es un jugador profesional. En esta línea del tiempo tenemos que en su origen, en cualquier civilización, puede ser en Perú, Argentina, España y propiamente en México, porque estas actividades deportivas que ustedes están viendo en pantalla pertenecen a lo que es México. Este juego se llamaba Potoyi. Consistía en lanzar unas semillas de cacao en un tablero. Bueno, en este caso no era un tablero, era en el piso. Y dependiendo de dónde caían estas semillas, iban quitando a otras semillas que habían caído ahí. Y es la forma en la que se jugaba. Esta actividad era totalmente lúdica, no tenía ninguna institucionalidad, era simplemente para jugar. Sí. Esto de calceta, ya lo voy a humedecer, lo voy a echar. Perfecto. Mejor. Vamos nosotros allá y tú piensas ya lo de las carnitas. No, Adelante, adelante, entrenador. Por ahí arriba. Ya, a ver qué hace, te dije. Adelante. Listo. Sí, ¿continúo? Adelante, 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 profesor. Ok. Bueno, les digo que esta es una actividad totalmente lúdica, que cualquier otra civilizaciones también lo llevaban a cabo, ¿no? Era para ver y desarrollar sus habilidades físicas que se tenían en estas civilizaciones. Posteriormente a ello, tenemos lo que es el juego agonal, ya prácticamente donde estas actividades deportivas eran propias para las celebraciones culturales, para las celebraciones de una deidad. En México, el juego característico agonal que tenemos es el juego de pelota. Este juego de pelota se lleva a cabo con un caucho circular, simulando una pelota, que es controlada y manejada con la cadera. Al tener el control de este caucho, era introducido en un aro que estaba colocado en un extremo de una pared, y el equipo ganador era sacrificado a los dioses. Yo no quiero imaginarme qué pasaría por la cabeza de las personas que perdían, ¿no? No tanto que ganaban, porque para este tipo de actividades que eran agonales, que eran totalmente culturales, pues era todo un honor, ¿no? El perder y el tener que seguir viviendo con la derrota de este juego, pues era algo muy, muy particular de la época. Aquí vemos que en esta época todavía no tenemos lo que son ciertas reglas. Es hasta 1900, porque de repente me tapa la pantalla, 1896, un año después de que surge el voleibol. Recordemos que el voleibol particularmente nace en 1895. Tenemos ya lo que son los juegos agonísticos. Estos juegos agonísticos tienen como característica lo lúdico, lo espectacular y donde reúne a las masas. De ahí es donde viene el término agonístico. Por primera vez empiezan a surgir las actividades propias del amateur. Ya no eran por cuestiones religiosas, sino eran más bien por cuestiones de gusto, ¿no? Muchos de ellos porque no tenían nada que hacer, en sus tiempos libres se ponían a practicar, alguien los veía, los reunía y los llevaba a lo que era el deporte agonístico. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque fíjense cómo es que en 1895, que nace el voleibol, nace justamente por las cuestiones recreativas, por las cuestiones lúdicas, por las cuestiones de generar una sensación y emoción de poder ser parte de, que son unas de las características que tenemos nosotros dentro del voleibol. Para 1930
1930, 1940, ya tenemos lo que se le conoce como el deporte mediático. El término mediático viene por los medios de comunicación. Los medios de comunicación empiezan a formar un papel muy importante en el desarrollo del deporte. Recordemos que en 1936, en los Juegos Olímpicos de Alemania, por primera vez son transmitidos los Juegos Olímpicos. Y es hasta 1968 cuando se transmiten en vivo. Pero ojo, en 1936 inicia la era del deporte mediático porque es donde los medios de comunicación se vuelven los especialistas. Ya no son los entrenadores ni los jugadores, son los medios de comunicación que a través de la repetición, a través de la pausa o a través de ponerle cámara lenta a las jugadas, pueden ser ellos los especialistas y poder denotar ciertos errores que hoy en día, bueno, pues sabemos que el VAR ya se incorpora al deporte profesional, pero en esta época no era así. Era el deporte que era narrado por los medios de comunicación y eran los medios de comunicación los especialistas, ¿no? Tal vez no jugaron nunca voleibol, sin embargo, por el hecho de contar con una cámara y con el hecho de contar con esta parte de poder visualizar las jugadas con mayor lentitud o poderlas repetir, los hacían especialistas del deporte. En esta era también tenemos lo que se le conoció también como el espionaje deportivo, que tenían algunas naciones, mandaban algunos medios para grabar a selecciones y poder ver sus sistemas de juego, sus sistemas tácticos, que en esa parte yo no me quiero meter. Eso se lo dejamos a los grandes especialistas como el profesor Jorge Azaí, Rubén, César Hernández. Ellos podrán tocar esos temas tácticos y de sistemas técnicos. Yo en lo que me quiero basar es de que en este momento podemos ver cómo las emociones de un juego pueden ser susceptibles por los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos pueden hacer ver una jugada más espectacular que lo que visiblemente puede ser. Esto por la rapidez con la que se juega nuestro deporte. Tenemos también que aquí empieza también la era del escauteo, la era en la que podemos nosotros hacer análisis y podemos ver ciertos aspectos. Ojo, aspectos visibles, no emocionales. Todavía no hemos logrado tener un escauteo de emociones como para poder determinar con qué precisión podemos sacar de control a un jugador a nivel emocional, a nivel cognitivo. Bien, después de ello tenemos pues que en 1992 nace o surge o se le conoce como la era del deporte profesional. Hago referencia al equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, el Dream Team de básquetbol. Alguien me podrá preguntar, oye, pero estamos en voleibol, ¿para qué metes el básquetbol? Bueno, solamente es una referencia porque este equipo de básquetbol, el Dream Team, que además era muy espectacular por la calidad que tenían sus jugadores, tenía un equipo interdisciplinario, híjole, no sé si decir completo o exageradamente completo. Este equipo viajó a Barcelona con su nutriólogo, con su psicólogo, con fisioterapeutas, con cocinero, con preparador físico de defensa, con preparador físico de ofensiva. Tenían todo. Ellos no tenían que preocuparse absolutamente de nada. Tenían médico. El equipo interdisciplinario de Estados Unidos, de este Dream Team, era más numeroso que el mismo equipo, porque atendía todas las partes propias de lo que era el equipo. Ellos no se tenían que preocupar absolutamente de nada. Los uniformes ya estaban, calzados, calcetas, bueno, todo lo que ellos requerían
lo tenían ya cubierto. Ellos no tenían que tener ninguna preocupación. Aquí es donde se abre el deporte profesional. Y llegamos justamente a lo que es la ciencia de la actividad física y el deporte. Compañeros, ojo, algo que a mí me sucedió y que estoy tratando de romper con eso, con quienes ahora yo imparto clases, porque bueno, también me faltó comentarles que en la Universidad UNITESBA imparto clases en la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Ahí trato yo de hacerles ver que el ser profesional implica muchas vertientes. Una de las tantas vertientes que tiene el profesionalismo es el pago que se le da. El cash, la moneda, los euros, los pesos que le pagan al jugador por jugar. Erróneamente yo, Moisés Naranjo, pensaba que profesional era aquel al que le pagaban. Y con esta línea del tiempo, acabo de caer en cuenta que justamente el ser profesional implica ser racional, tener una sistematización de los estudios motrices de mi cuerpo. Cuando yo conozco, identifico la movilidad de mi cuerpo y puedo integrarlo armónicamente al deporte que estoy ejecutando, puedo ser profesional. Profes, colegas, a nuestros chicos de 15, 16 años, podemos establecerlos como atletas profesionales. En la Real Academia Española se establece como profesional a la persona que trabaja en un área específica y especializada, propia de su profesión. Si yo tengo un jugador de 15 años, lo puedo trabajar de forma profesional. ¿En qué ámbito? En todos. No solamente en el aspecto táctico, no solamente en el aspecto técnico, en el aspecto emocional, en la puntualidad, en el respeto, en el poder tolerar una marcación. No quiero que alguien tenga la cuenta de las veces que un árbitro pitó una jugada de forma errónea en contra de un equipo que ustedes han dirigido, en el que ustedes han jugado. ¿Cuántas de esas hemos tenido? Bueno, infinidad. Pero un jugador profesional, una persona racional, que integra todos los valores personales y propios del deporte en una jugada como esta, no tendría por qué afectar. Hace un par de semanas tuve un juego contra un equipo juvenil que va a participar en el Campeonato Nacional de la CONADEIP acá en nuestro país. Y bueno, en esa ocasión me tocó a mí ser el árbitro, le estaba pitando. Cuando termine el juego, el entrenador se me acerca y me empieza a decir que la marcación, que no sé qué, y yo, consciente de que tal vez me pude haber equivocado, le dije, sí, en todo el partido, ¿cuántas veces me equivoqué? Cuéntamelas. No me contó más de 4. Le sobró un dedo de la mano para poder completar las veces que quité mal. Le dije, lo acepto. Dime cuántos errores hizo tu equipo y qué hiciste tú para corregir esos errores. Y lo comenté así porque muchas veces estamos más a la expectativa de los errores que de las correcciones que tenemos que hacer a nivel de concentración y de desarrollo de un partido. Y eso los jugadores lo ven. Y llega un momento en el que el entrenador transmite esta falta de profesionalismo, lo transmite y los chicos lo ven, los jóvenes lo ven cómo empieza a reclamar de forma irada, ven cómo empieza a insultar y eso es lo que ejecutan los chicos. Ahorita vamos a ver cómo es que se genera esto. Pero esto es algo que yo en lo particular les comento porque sin duda alguna a mí me pasó. Recuerden esta anécdota que les conté de mi experiencia de vida con este equipo infantil. ¿Por qué era infantil? Que le ganamos a León y que perdimos el campeonato. Es porque las jugadoras me veían a mí. Si me veían a mí descontrolado, pues obvio que ellas como jóvenes,
como personas que todavía el desarrollo cognitivo de su proceso mental todavía no está al 100, pues van a seguir el mismo patrón y se van a olvidar de la jugada y van a estar más concentradas en las cuestiones emocionales que en las propias del cuerpo. Yo quisiera redondear esto de la ciencia de la actividad física y el deporte, donde se establece que el profesionalismo tiene muchas vertientes y que podemos trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros infantes de forma profesional. Tengo un colega, amigo mío, no voy a decir su nombre porque no es ético decir el nombre cuando se dice algo malo, pero tengo un colega, amigo mío, que entrena voleibol y que tiene equipos de muy buen nivel competitivo, pero tiene un gran defecto. Siempre llega tarde a los entrenamientos. No hay entrenamiento en el que él esté puntual. Bueno, tan es así que sabe que va a llegar tarde, que uno de los jóvenes tiene la llave del locker para sacar los balones y la red. Y les dice que no tienen por qué esperar, que ellos pueden poner la red y sacar los balones y empezar a pelotear para que cuando él llegue empiece a entrenar. Eso, colegas, es un mensaje oculto que se manda y que cognitivamente se va generando. De tal forma que cuando yo le pida algo a este joven, no se lo podré pedir, se lo tendré que exigir. Porque como yo no he sido capaz de entregar y de tener este equilibrio en lo que doy y en lo que entrego, los jóvenes no pueden responder como yo quisiera. Es una realidad, ¿eh? Es una realidad que ya lo he comprobado. Cierro esta primera parte comentándoles y diciéndoles que justamente el ser profesional es ser integral. Trabajar en una forma específica y especializada en la parte racional y armónica del ser humano. No solamente en aspectos técnicos, tácticos, fuerza, resistencia, potencia, sino también en las cuestiones neurológicas y emocionales. El segundo punto que quiero tratar ahora con ustedes es lo que viene siendo la cognición. Este proceso que se desarrolla en mi cabeza y que no me quiero meter en cuestiones técnicas de neurociencia, pero algo sucede en mi cabeza. Algo pasa en mi cabeza para que yo pueda aprender y responder a las exigencias de la vida que se me van dando. En este caso, a las exigencias propias que el deporte de voleibol nos está pidiendo. ¿Qué es cognición? Bueno, en términos etimológicos, en términos de definición, tenemos que cognición es conocer. Cada vez que nosotros llevamos a cabo un proceso de conocer, el conocer una nueva persona, el conocer una jugada, el conocer la altura que tiene la red para hombres, la altura que tiene la red para mujeres, se lleva a cabo un proceso de cognición en nuestro cerebro. Esta cognición de la que estamos hablando es una facultad que tenemos los seres vivos. Al decir que los seres vivos, pues estamos hablando que también los animales. Yo no voy a tocar lo referente a los animales porque ellos lo conocen y lo llevan a cabo de una forma instintiva. Nosotros lo llevamos de una forma racional, de una forma pensada. ¿Cómo es que se generan estos conocimientos en mi cerebro? Bueno, Imni Pérez en 1996 y Vega en 1998 establecen que la cognición es un proceso basado en la atención y la memoria. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que la cognición tiene que ver con la atención y la memoria. Sin embargo, estoy más de acuerdo con Mayar que él establece que la cognición requiere percepción, pensamiento y lenguaje.
en una charla que escuché de este profesor argentino Bernardo Bleckman, hablaba acerca de lo que era el lenguaje, ¿no? Y estaba muy ad hoc con esto de la cognición, porque si yo no sé transmitir con un lenguaje propio lo que es el conocimiento del deporte de voleibol, pues me va a costar más trabajo el que los jóvenes aprendan a jugar voleibol. Una chica fue compañera mía en la preparatoria por ahí de 1980, jugaba voleibol, ella era una comunidad de por acá también de Guanajuato, a Paseo el Alto. Ella jugaba voleibol allá en su comunidad. Y en cuestiones de lenguaje, recuerdo que nuestro entrenador, cuando entrenábamos y que la bola simplemente la íbamos a pasar de fildeo, pues gritaba hasta atrás, hasta atrás. Y nosotros sabíamos que era pasar el balón de la red y pasarlo hasta atrás, hasta posición 6, 1 o 5 en la parte más cercana a la línea. Eso lo entendíamos. Cuando ella llega a este equipo, pues no había tenido oportunidad de entrenar con nosotros y en un juego que se tenía, el entrenador grita, échala hasta atrás, hasta atrás. Y, perdón que me ría, pero es que lo vuelvo a recordar y fue muy, muy gracioso, ¿no? Ella estaba en posición 6 y fildeó justamente hacia atrás, pero hacia atrás de ella, lanzando el balón de una forma espectacular hasta atrás, ¿no? Todo el mundo, primero fue un silencio así como, ¿qué le pasa a esta niña, no? Y después soltamos la carcajada y ella, pues, avergonzada en el momento, pues no entendió la indicación. Problema de ella de forma cognitiva, no. Cuestión de lenguaje. La importancia que en la cognición, a la hora de enseñar los aspectos técnicos, tácticos, podamos tener un lenguaje adecuado. La percepción, recordemos que se percibe a través de los 5 sentidos que tenemos. Y el voleibol también se percibe a través de los 5 sentidos que tenemos. Me cuestionaba un alumno y me decía, profe, ¿el olfato qué tiene que ver con el voleibol? Le digo, mucho, mucho, mucho. Porque si yo te pongo a jugar un partido importante y te pongo una playera que lleva más de 5 días sin ser lavada, el rendimiento deportivo que vas a tener no es el mismo. Y decía, sí, cierto. Le digo, igual. Si alguno de tus compañeros no tiene la higiene suficiente para poder desarrollar una actividad propia del voleibol, llámale entrenamiento, llámale juego de preparación, llámale juego precompetitivo o competitivo. Si no tiene la higiene adecuada, a la hora que tú vas a interactuar con él, no vas a tener el mismo rendimiento. Porque la percepción de nuestros sentidos tienen una cognición, una conectividad con nuestras neuronas que nos van a hacer generar un pensamiento. Yo no me voy a meter en lo negativo o en lo positivo, simplemente voy a decir es un pensamiento, un pensamiento de asquerosidad, un pensamiento de desagrado, un pensamiento de armonía, de agrado. Cuando nos ponemos una playera, un uniforme por primera vez, hasta lo leemos, ¿no? Decimos, ¡ay, huele a nuevo! O sea, es algo que voy a disfrutar. Esto tiene que ver con las percepciones y con lo que se genera a través de las percepciones y del lenguaje en el pensamiento de las personas. Cuando hablamos de cognición, también hablamos de este proceso que se lleva a cabo en nuestro cerebro y que es una habilidad nata que tenemos. Tenemos que desarrollarla, sí, pero es algo que ya tenemos, o sea, no hay que buscarle mucho porque la atención es algo que ya viene en este chip o en el ADN de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros somos atentos.
Alguien me podrá decir, oye, pero hay chicos que nomás no ponen atención. Claro, ¿por qué no ponen atención? Pues porque no les interesa. Pero cuando algo nos interesa, tiene nuestra atención. Hay un profesor acá en Guanajuato, el profesor Picoreta, José Luis, le mando un saludo. Él en alguna ocasión me tocó coincidir en un curso y yo le dije, profe, pero pues usted todo esto ya se lo sabe. Me imagino que se ha de aburrir en las ponencias, en las clases. Y me dijo algo que tiene que ver con este punto de la atención. No, Moisés, porque cuando algo te interesa, lo refuerzas o lo aprendes. Y por eso es importante poner atención. De tal forma que cuando algo nos interesa, cuando algo nos apasiona, tiene nuestra atención. Cuando no es así, no tiene nuestra atención. Pero esta es una habilidad humana que tenemos, el estar atentos. Si ya todos mis chicos y ya todos mis jóvenes saben fildear, saben hacer fildeo, en el momento en el que yo les diga, a ver, jóvenes, les voy a explicar cómo se hace el fildeo, cómo se ejecuta de forma correcta, muchos de ellos no me van a pelar, no voy a tener su atención. Y entonces, ¿qué pasa con esta habilidad? Lo que pasa es de que la atención está acompañada con el interés. Y el interés es algo que nosotros como entrenadores o nosotros como jugadores en su momento tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que generar un porqué y un para qué. La memoria, también nosotros tenemos esta capacidad de memorizar. Yo recuerdo que en la década de los 80s, 90s, ya para el 2000 ya no, todos nosotros, ustedes que se encuentran aquí conmigo, que sean generación Timbiriche, es decir, 1970, 1980, teníamos que aprendernos de memoria el teléfono de casa. Hoy en día ya no. No hemos perdido la habilidad, hemos perdido el uso de la habilidad. Porque en el momento en que nosotros tengamos que memorizar algo que sea de nuestro interés, lo vamos a hacer. Estas habilidades de memorización se llevan a cabo a nivel neurológico, que pretende que nosotros no olvidemos aquello que no queramos olvidar y olvidar aquello que no queramos recordar. Ojo, ojo, porque estoy tocando un terreno propio de la psicología en el que si de aquí alguien es psicólogo, con toda certeza me va a poder debatir y me va a decir, a ver, nada más que tranquilo, porque hay unas cuestiones de la memoria que aunque queramos no las olvidamos. Se quedan en automático en nuestra memoria y que pueden suceder incluso hasta una patología ya propia de una experiencia negativa y que se genera un trauma. Sí, sin duda alguna. Pero en el tema que yo estoy tocando, que es la cognición, disonancia cognitiva en el voleibol, la memoria sí es algo en lo que tenemos que trabajar para que le enseñemos a nuestros jugadores a recordar lo que tengamos que recordar y dejar de recordar lo que tienen que dejar de recordar. A ver, voy a ser más específico. Estamos en un juego, vamos en el quinto set, 13-13, pedimos tiempo fuera y en ese justo momento tenemos que lograr que nuestros jugadores olviden todo el partido, todo lo que se ha desarrollado durante el juego y nos concentremos única y exclusivamente en esos 2 puntos que tenemos que hacer para ganar el partido. Esta habilidad de poder memorizar las jugadas que preparamos durante el entrenamiento son las que nos van a llevar al triunfo del juego. Y en ese momento podremos decir, ¿se acuerdan de la jugada fulana de tal que nos dio el pase al campeonato fulano de tal? Es momento para sacarlo. Ayer, justamente ayer, tuve un juego con unas chicas y a la hora que iba el saque, una de ellas le grité y le dije, tu mejor saque, como cuando estábamos en San Luis Potosí. En automático la chica volteó, me sonrió y vi
claramente cómo su expresión cambió. La ejecución, en verdad, créanme, colegas, que es lo que menos me importa. Me importan las cuestiones cognitivas. Me importa que las personas tengan esta capacidad de poder desarrollar el pensamiento positivo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta referente a o continuamos. Adelante, profesor. Gracias. Siempre les digo a mis alumnos, ahora que estamos dando clases en línea, siempre les digo a mis alumnos que cuando hay silencio prolongado quiere decir que vamos bien. Así que pues la voy a aplicar aquí también con ustedes. Si veo silencio prolongado, continuamos. Bien. El razonamiento es otra habilidad, la capacidad para resolver problemas. Otra vez me traslado a mi zona sureste del Bajío, aquí que se encuentran los Apaseos, Celaya, Cortázar. ¿Cuántas veces veo que mis colegas, a los chicos de 12, 13 años, les gritan hasta dónde tienen que pisar? No les dan capacidad de resolver problemas a los chicos. Y sube la 4, y sube la más, y ya está para atrás, ya está para adelante. Y hay veces que el niño no se mueve y le dice, ¿por qué no te mueves? Pues porque no le has dicho. Bueno, yo lo hago de mula, estoy ahí escuchándolos, que escucho que los regaña, me meto ahí mi cucharota, ¿verdad? Y les digo, pues es que nunca le dijiste. A todo el mundo le dices para dónde moverse, menos a él. Dice, sí, pero él ya sabe. No sabe. Si no les damos este desarrollo de habilidad mental, de poder resolver problemas, de una jugada fortuitas, que hay muchas en nuestro deporte, hay jugadas planeadas, claro. Hay jugadas que nosotros en papel las trazamos y los jóvenes, los atletas las desarrollan. Pero hay infinidad de jugadas que ya no están en el papel, que ya el mismo rally del juego hace que los jóvenes tengan que tener esta capacidad de resolver y de tomar la decisión de la ejecución que van a hacer. Hay ocasiones en las que mis colegas luego de repente les gritan, ¿no? ¿Qué estás pensando? Es que vi sola la banda y quise pegar banda. No pienses, caramba. Yo ahí sí me pongo bravo, digo, espérame, pero ¿cómo le dices eso? O sea, es que, ¿qué le digo? Pues dile que tiene que aprender a tomar decisiones y que estas decisiones están acompañadas de ciertas consecuencias, pero no le digas que no piense. Pues sí es fundamental en nuestro deporte pensar, incluso hasta anticipar pensamientos del equipo contrario. ¿Cuántas veces no les decimos a nuestros jugadores, hazte más para atrás, para que visualmente el contrario vea el espacio y quiera sacar corto? Estamos jugando con los pensamientos, con las tomas de decisiones, y eso se tiene que entrenar. Esta capacidad de desarrollar habilidades cognitivas del pensamiento. Me voy a permitir hacer un ejemplo de lo que es cognición, de cómo es que funciona en mi cerebro este proceso de conocer. Recordemos que para conocer tenemos que estimular y tenemos que percibir, y que la percepción está acompañada también por los sentimientos. Esto lo hago yo en clase. Obvio que aquí pues no va a resultar como lo hago en clase, porque ahí les digo que quien lo resuelva es una operación matemática. Quienes la resuelvan van a tener un punto extra, pero si fallan, en lugar de tener un punto extra, todo el grupo va a tener un punto menos. Solamente puede participar uno. Y esto lo hago con intención de que empiece el alboroto, ¿no? De que el que quiera llevarlo a cabo, pues genere una dotación de emociones, de decir, chin, si fallo, la responsabilidad va a ser de que le bajen el punto al grupo, situaciones emocionales. Y lo hago no con intención de bajarles puntos, porque la verdad es de que, bueno, ojalá que ninguno de mis próximos alumnos me esté escuchando, porque si no ya no me va a funcionar este ejemplo. Lo hago para que vean ellos cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo es que la cognición es personalizada. Bien, les voy a pedir de favor que si alguien que me quiera ayudar,
levante la mano, por favor, para este ejemplo que vamos a hacer de cognición. Uno o dos que nos quiera ayudar. Si hay una manita levantada, no veo manitas levantadas. Anímense, colegas. Les digo a mis chicos, no pasa nada si se equivocan, es otra de las habilidades humanas, equivocarnos. Y si no me creen, recuerden cuántas veces se equivocaron en elegir a la novia o el novio. Ya tengo por aquí una mano levantada de Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Un favor, Rubén. Abre tu audio. ¿De dónde nos acompaña, Rubén? De Argentina. Muy bien, gracias. Un abrazo hasta Argentina, hasta este punto donde termina nuestro continente, el fin del mundo. Un abrazo hasta allá, desde Cortázar, Guanajuato, hasta Argentina. Gracias. Rubén, ¿qué tan bueno eres para las matemáticas? Lo que pueda. Ok, bueno. Aquí la cuestión es, Rubén, que si te equivocas, todos los colegas que están aquí van a tener que hacer 150 sentadillas y 100 abdominales. Muy bien, van a entrenar. Y para ellos, ¿quién sabe? Bueno, ok. Voy a colocar en pantalla una operación matemática, pero te voy a pedir un favor, no me des el resultado, simplemente hazla. Ok. Cuando la tengas ya resuelta, de forma visual, porque te estoy viendo aquí en pantalla, me levantas tu mano para pasar a lo que sigue. Sí. Perfecto. Te voy a dar un tiempo, así que aprovéchalo y resuelve la operación matemática, ¿va? Muy bien. Venga, Rubén. Los colegas confían en ti para que no tengan que... Para que no tengan que entrenarse. Ok, venga. ¿Listo? Ok. ¿Tienes el resultado? No llegué. No, ¿qué pasó, Rubén? Llegué a contar hasta... Me faltaron 2 números. Bueno, vamos, otra oportunidad, Rubén. Dale. Pero venga, Rubén, ¿eh? No, dale. Dale, poner el color y listo. Listo, Rubén. Ya tienes el resultado. Sí. Muy bien, Rubén. Dinos tu sentir, ¿eh? No me des el resultado. Dime tu sentir de resolver esta operación matemática. Bajo presión. Ok. ¿Y qué te digo si son 2 operaciones diferentes, Rubén? Y tú me das el resultado de una. Y yo te puedo dar el resultado de la segunda, que es la que hice. Que es la que creo que completé. Sí, pero ¿qué me dirías tú a la hora de que vieras que yo te hice trampa y te puse 2 operaciones diferentes? Que sos un tramposo. Ok. ¿Qué más? Nada más. ¿Tú no juegas voleibol entonces, Rubén? ¿Cómo juego voleibol? Muy mal jugué. Sí, ponemos así. ¿Quién tendría la culpa del error? La culpa del error la tengo yo, que no llegué a resolverlo. Ok, pero recuerda que yo te puse 2 operaciones, ¿eh? Sí, pero la problemática vos me la presentaste y yo tengo que intentar solucionarla. Ok, muy bien. Fíjate cómo aquí en tu cognición estás asumiendo algo que es bien importante para nosotros como entrenadores transmitirles a los jóvenes, ¿eh? O sea, la aceptación de un error. Te felicito, Rubén. Bien. Muchas gracias. Fíjate, Rubén, que en sí el resultado es lo que menos importa, porque lo que queremos saber es cómo funciona nuestro cerebro. Tú me dices si tú lo hiciste de esta forma o no, Rubén. Hay personas que desarrollan estas operaciones de esta forma.
Suman primero ciertas cantidades que van redondeándolas a lo que es un número que para ellos es fácil de recordar. Que en su percepción y en su sentido les va permitiendo obtener el resultado. De tal forma que al final, ya que tienen todos, los engloban en uno solo. Este camino se le llama cognición, conocer. No es único, porque hay otras personas que en lugar de ir de izquierda a derecha, lo que hacen es que van y toman en otro sentido. Y el resultado, matemáticamente hablando, tiene que ser el mismo. No hay forma de errar si voy de un lado a otro, ¿no? Aquí lo que quiero o más bien lo que trato de explicar es que en la cognición va a ser y va a depender del individuo, de esta capacidad que tenga de percibir las cosas. No es como yo las enseñe y no es como yo quiero que ellos las aprendan, sino más bien cuál es el desarrollo cognitivo que ellos tienen. Habrá otros chicos que llevan a cabo el proceso lineal y que así como lo estoy estableciendo, así lo van haciendo, lo siguen al pie de la letra. No sé, me gustaría que alguien de ustedes me pudiera contar la experiencia de algún jugador o de alguna jugadora que ustedes les dicen algo, explican algo, ella no pone atención, pero de repente veo que sí lo hace. O viceversa, alguien que yo le explico y así como se lo expliqué, tal cual, lo va ejecutando. Esta parte de cognición es muy interesante, yo tengo que tener múltiples formas, debo ser multifacético a la hora de explicar la ejecución de un ejercicio, de una táctica e incluso de una circunstancia de juego. Si recuerdan, yo les platicaba esta forma de motivar al equipo, ¿no? De que les iban a dar su uniforme y que íbamos a ir a jugar a Guadalajara y que los chicos se ponían como locos y entrenaban, pero sí como maquinitas. Y ese mismo proceso lo quise llevar a un colegio en el que íbamos a participar en un evento nacional de CONADEI y que no funcionó, porque estos chicos en su proceso cognitivo, viajar a una ciudad no les representaba absolutamente nada, no era significativo para ellos. Y yo enojado con ellos y diciéndoles, estos no se motivan con nada, pues no, pero no son ellos. Por eso mi invitación, y con este ejemplo que les coloco, de que la forma de aprender, la forma de desarrollar, no es propia del que enseña, es propia del que aprende. Ellos son los que van generando las pautas y ellos son los que van generando estas conexiones en sus cerebros y en sus emociones de lo que les satisface. Sí. Perdón, te quiero hacer ahí un comentario que también mucho depende de la disposición del jugador, porque a veces tenemos jugadores que les explicas de alguna manera y ellos no se convencen del error que están haciendo hasta que lo intentan. Te comento el caso de una alumna que tuve. Ella estaba acostumbrada a hacer una recepción y cuando hacía el contacto con el balón se paraba las manos. Entonces, lógico que no tenía buen control. Y me pasé como un entrenamiento fácil, como media hora, explicándole y nada más le pedía que lo intentara. Pues se tuvo que ir del entrenamiento porque ella no estaba convencida. Al siguiente entrenamiento llegó, me pidió una disculpa y me dijo que lo iba a intentar. Y al intentarlo se dio cuenta que su técnica que ella tenía no era buena y que ahora lo que yo le había enseñado le salía mucho mejor, pero, o sea, al momento ella se bloqueó, se cerró, no tuvo la disposición de intentarlo. Esa voz que acabo de escuchar es de Ana, la china de aquí de...
Sí. Anita, un saludo, un abrazo, gracias por tu aportación. Ciertamente, Anita, y mira que hasta me emociono el saber que eres tú, ciertamente tiene que ver con lo que nos acabas de comentar, ¿eh? La disponibilidad de las personas. Por eso lo decía yo, tiene que ver más con la persona que aprende que con la persona que enseña. Exactamente. Y ellos, a final de cuentas, tendrán que caer en este proceso de desarrollo del pensamiento en el que tendrán que comparar. Por eso la importancia de poderles darles alternativas, ¿no? Y poderles decir, mira, ok, esto que estás ejecutando tú, lo ejecutas de esta forma. Yo en esa parte, Anita, no me voy a meter. No me voy a meter en cuestiones técnicas porque eso, te digo, se lo quiero dejar y que les expliquen cómo corregir la técnica a Jorge Said, a José Matías, César Hernández, a los expertos en entrenamiento deportivo. Y yo en lo que me quiero basar es en esta parte de la cognición de las emociones, ¿no? Y poderle decir a estos chicos que hay formas que me van a ayudar a tener un mejor rendimiento y esto va a estar acompañado de que yo me pueda sentir mejor, ¿no? Un acomodador necesita de una buena recepción para poder ejecutar su trabajo. Y si esta parte de conexión de lo que está haciendo esta chica con lo que va a hacer su otra compañera, lo podemos trabajar en lo que es la integración de equipo y que armónicamente ellas generen un pensamiento de unidad, de amistad y de empatía, estaremos ganando aun cuando perdamos partidos. Hola, hola. Sí. Hola, buena tarde ya, buen día. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante todos estos temas, que aquí surgen muchas cuestiones, muchas preguntas que en nuestro país la verdad poco se cree en ellas, poco se manejan, poco se trabajan. No hay una credibilidad en sí en lo que es todo este tipo de aprendizajes en la psicología del deporte. Totalmente estamos en ceros prácticamente. Y en este punto que estás hablando, yo trato de emplear algunas herramientas como precisamente no todas las personas aprendemos de la misma forma, ¿no? Entonces tú sabes que hay diferentes tipos de aprendizaje, así como lo estás manejando. Y algunos aprenden mejor viendo, que es el visual, otros el kinestésico y así. Yo trato de explicar las clases en un pintarrón y trato de demostrarlo y trato que ellos lo sientan. O sea, trato de hacer como que explico todo, pero lo hago para generalizar. ¿Por qué? Porque si me agarro de aplicarle uno por uno, es bien complicado. Entrenamos a veces 18 o 20 chavos y eso es muy complicado agarrarse de uno por uno, ¿no? Si habrá gente que ocupa una atención focalizada, pero en sí esto sí me ha ayudado mucho porque sí lo explico y el que es visual, ahí lo va a aprender, ahí lo va a captar mejor, ¿sí? El que es kinestésico, pues hay que ponerlo a hacer, hay que ponerlo a hacer, ¿sí? Entonces, y así me voy, entonces es más o menos algo de lo que yo he aprendido en el curso de los años, por experiencia deportiva y porque también he estudiado algo sobre eso, pero sí es muy interesante esto, la verdad, no es fácil enseñar, sobre todo a los chavos, a los niños, a las niñas, es complicadísimo. Y estos puntos que tú dices, yo te lo voy a asegurar que nadie, absolutamente nadie los trabaja como debe ser. Es muy complicado. Congo, te digo Congo porque, bueno, aquí aparece registrado como Congo, ¿eh? Me gusta mucho conocer e interactuar. ¿De dónde nos visitas? Sinaloa. ¿De La Habana? Sinaloa. Ah, de Julián. Sinaloa, paisanos nuestros de México. Bien, fíjate que esto de los estilos de aprendizaje, de los 7 estilos de aprendizaje que se tienen, también nos podría ayudar muchísimo en la práctica y el desarrollo del voleibol. Sin embargo, yo ahorita me estoy enfocando o estoy tratando de concientizar en la parte de las emociones, ¿no? De verdad que el voleibol es un deporte que nos permite explayarnos en este universo de emociones que el ser humano tiene y que debemos de aprovecharlas a la hora de la enseñanza.
que las debemos de aprovechar a la hora de la práctica del deporte competitivo y de alto rendimiento. Yo sigo, pues todavía no logro encontrar por qué es que Guanajuato, tú lo debes de saber, que ha tenido grandes jugadores referentes en diferentes instituciones, en Querétaro, en Chihuahua, en otros estados. ¿Cómo es que Guanajuato no ha podido despuntar como debería, si es que tiene los jugadores, ¿no? Este trabajo de las emociones. Si tuvieran los estatales que se llevan a cabo acá en mi estado, verías unos juegazos, pero juegazos que dices tú, no, nadie en la República Mexicana nos va a ganar. Si conjuntamos a los 3 chicos de aquí, a los 3 chicos de allá, y les ponemos el acomodador de por allá, vamos a armar un equipo con una fuerza y nadie nos gana. Pues resulta que ni podemos juntar al chico de allá porque el entrenador de allá está peleado con el de acá. Porque cuando eran jugadores allá en 1973, lo bloqueó y le gritó bajas y desde entonces ya no se hablan. Porque el jugador de allá fue a la universidad y habló mal del de acá y entonces a ya no lo van a becar porque el jugador... Cuestiones totalmente emocionales, cuestiones totalmente del ámbito psicosocial que nos perjudican en el voleibol. Sí, claro. Fíjate que es puntualísimo lo que dices, es muy importante, es básico. Pero yo creo que lo estás mencionando de un tipo de alto rendimiento y de profesionalismo. Yo más bien creo que todo está abajo, que desde abajo no enseñamos bien, que desde abajo a los jóvenes, a los niños que van empezando, no les enseñamos tipo de cosas. Y ahí está la clave, porque se detectan los talentos, pero no se trabaja como se debe de hacer. Ojo, ni técnicamente, ni tácticamente, ni psicológicamente. Eso, ¿por qué te lo digo? Porque entonces ya supiéramos, o ya tuviéramos, México ha avanzado en los últimos años a nivel deportivo, en el voleibol, pero todavía no estamos para un nivel, tú sabes, plus, a nivel mundial, no estamos. Entonces sí nos falta trabajar desde abajo, ¿no? Y sobre todo ese tipo de cosas, pues es que sucede en tu estado y sucede aquí que aquel entrenador o aquel deportista chocan y no los juntes porque, o sea, ¿cómo vas aunque quisieras, cómo vas a juntar tú un equipo de tu estado si los entrenadores no se pueden ver? Y uno va a ser el entrenador principal y otro el auxiliar. No hay trabajo de equipo, menos los jóvenes adentro de la cancha. Entonces desde ahí estamos mal, desde ahí, pero viene de abajo, ¿no? Yo pienso que viene de la adolescencia, del inicio de los jóvenes. Tenemos que trabajar muy, muy fuerte en eso. Sí. Y es parte de lo que yo trato al abordar estos temas, porque, bueno, como se los decía al principio de mi ponencia, en los diferentes cursos que yo he tomado, en las diferentes ponencias en las que me ha tocado estar del otro lado, pues jamás he escuchado estos conceptos, estos términos, ¿no? Jamás nos han dicho que un jugador debe de respetar no solamente al rival, sino también al entrenador del otro equipo. Bueno, algo que acabas de tocar tú, ¿no? Yo no puedo ser auxiliar de la China, porque la China es Ana que está aquí con nosotros, porque me cae mal, porque fue seleccionada nacional, fue más que yo y se cree mucho, ¿no? Entonces, yo al no ser auxiliar de ella, los jugadores que están conmigo, pues tampoco van a ir con ella. ¿Por qué? Pues porque son mis jugadores, o sea, yo los hice. No, hombre, esas cosas que yo luego escucho y digo, Dios santo. Pero bueno, son parte de lo que la disonancia cognitiva nos va a ayudar un poquito a poder quitarlo, ¿no? Y que podamos seguir avanzando en el desarrollo de nuestro deporte, que es maravilloso, es una chulada nuestro deporte. Yo pienso que va a ser muy, muy difícil modificarlo si no se trabaja en la base. En la base. Con un trabajo psicológico adecuado. La verdad, eso yo lo veo fatal, que tú le puedes preguntar a 10 entrenadores y la psicología del deporte no les interesa. No les interesa. Entonces, ahí está la base porque eso se trabaja con la psicología del deporte. Todas estas situaciones.
estilos de aprendizaje, emociones, todo, motivación, todo se trabaja con la psicología del deporte, la verdad. Y no hay credibilidad. Esa es la, digamos, el meollo del asunto aquí. No nomás en México, ¿no? En muchos países. Sí. Bueno, voy a darle continuidad. Okay. Para tocar también el punto de que la cognición, además de ser una habilidad, también es una facultad. Es una facultad que se genera a partir de la percepción. Y ojo, cuando hablamos de percepción, hablamos de la generación de emociones. Ahorita voy a explicar un poquito más qué son las emociones, que luego de repente se confunden con los sentimientos, ¿no? Muchos de nosotros que hemos sido jugadores sabemos que terminando el juego termina todo. ¿Por qué? Porque sabemos manejar nuestras emociones. Cuando nos llevamos el que me bloqueó, y eso fue en 1970 y ya estamos en el 2021 y sigo enojado con eso, es porque lo transformé en un sentimiento. Porque en mi proceso cognitivo no entendí que era un momento, una circunstancia. Estas emociones, lo vuelvo a repetir, son producto de la percepción de lo que nosotros vemos. ¿Cuántas veces no hemos visto algo que creemos, pero que a la hora que nos lo explican o a la hora que nos lo llevan a cabo en la definición conceptual, no era lo que pensábamos? De ahí vuelvo a retomar otra vez a este profesor, Bernardo Beckman, de Argentina, acerca del uso de las palabras, acerca del uso de mi cuerpo, a la hora de que yo me presento en un entrenamiento, con ropa adecuada, con vestimenta limpia. Eso lo perciben los jóvenes. Eso es lo que ellos van a aprender. Esta generación de emociones, no olvidemos que nosotros podemos estar viendo algo. Aquí les muestro yo una imagen. Estas imágenes que ven ustedes a su derecha en su pantalla corresponden a la fachada de la presidencia municipal. El pintor Octavio Campo es un pintor que, bueno, juega con las imágenes. Ustedes podrán percibir una imagen, pero si detallan su mirada en la imagen, pues van a encontrar otros elementos, ¿no?, que hacen que se vea esta segunda imagen. Y esto me genera un sentimiento, una emoción. Perdón, no, sentimiento no, me genera una emoción. En el libro de Eduardo Pons, donde nos habla acerca del universo de las emociones, nos especifica, ¿no?, que una emoción no es aislada, está acompañada por otros elementos. En una misma circunstancia y en una misma acción de juego, podemos encontrar múltiples emociones. En esta imagen que yo les presento aquí de la selección mexicana, histórica para nosotros, porque es la que logró su pase a Juegos Olímpicos, podemos ver los rostros, ¿no? Podemos ver los rostros de cómo las emociones son distintas entre unos y otros. Incluso hasta el rival, ¿no?, que seguramente perdió el punto y bueno, vemos la expresión de su rostro. Estas emociones que nos hablan en este libro, El universo de las emociones, está muy bueno este libro, si lo pueden adquirir, leer, está genial, les va a ayudar bastante. Nos habla acerca de la galaxia de las emociones. Esta galaxia de las emociones están distribuidas, así como la galaxia en astronomía. Aquí nos habla de la felicidad, del amor, de la alegría, la ira, la tristeza y el miedo, y de cómo se conecta con otras emociones. Estas emociones que yo les acabo de mencionar están incluidas también la sorpresa, el asco, la ansiedad, las emociones sociales y las emociones estéticas. De verdad, colegas, que esto que estamos viendo durante un juego, durante un entrenamiento, las llevamos a cabo. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes que después de un entrenamiento, bueno, no de un entrenamiento, sino cuando se termina un ciclo con algún jugador y que ya no va a volver a entrenar ni jugar con nosotros, la expresión de amor que les dan, la expresión de gratitud que les dan, eso es amor? Muchísimas gracias, porque gracias a usted yo logré mi beca, o con el profe de matemáticas que tenía problemas.
porque nosotros, al ser profesionales, somos integrales y vemos muchos aspectos del jugador. Y estas emociones, cuando están dentro de la cancha, ojo, no quiere decir que yo sea chantajista y que ahora quiera aprovecharme de todo lo bueno que hice por el jugador para que ahora él rinda mejor en la cancha. No, eso es en automático. El jugador se siente comprometido porque durante sus entrenamientos, durante los juegos, se sintió feliz, se sintió alegre. Cuando estaba triste, lo consolamos. Cuando tenía algún miedo, logramos ayudarle a resolver este miedo. En los rostros de los voleibolistas podemos ver este universo de emociones. Ya sea que pierdan, ya sea que ganen, ya sea que hagan un buen punto, ya sea que en todo el partido estuvieron fallando y la última jugada les tocó hacerlos a ellos. Cuando vemos un partido de voleibol, podemos estar seguros de que vamos a ver en ellos el universo de las emociones. En cada uno de sus rostros, en cada uno de sus gestos, en cada una de sus formas de mostrarse con su cuerpo, ¿no? Ahí vemos a un líbero decaído, triste, pues porque no ejecutó bien lo que hizo, ¿no? ¿Qué hacer? Decirle y gritarle como algún colega hizo en un campeonato estatal que falló un chico y que le gritó, tú no me sirves para nada. Y miren que ese amigo, pues es muy amigo mío, pero sí cuando le gritó eso le dije, no, espérate, pues tal vez sí no sirvió para esa jugada, pero de eso a decirle que no sirve para nada, que no me sirves para nada, pues está canijo, ¿no? Hay que conocer estas emociones. Ekman establece 5 emociones básicas, que incluso las vimos en la película: miedo, tristeza, alegría, enfado y sorpresa. También los voleibolistas las vemos cuando vamos por primera vez a un campeonato, cuando vamos por primera vez a un evento. Yo recuerdo mi primer evento nacional en CONADEI con la categoría juvenil A, que por primera vez fuimos y que bueno, la inauguración del evento, el evento en sí, el ver que la plantilla de árbitros era completo, pues nos dio todas estas sensaciones, ¿no? Para el segundo campeonato nacional, pues ya fue menos, para el tercero ya fue menos, y cuando logramos obtener el campeonato nacional en el 2005 con la categoría juvenil A, pues bueno, fue porque ya habíamos trabajado todas estas emociones que supimos manejar en ese evento. Compañeros, hay que recordar que las emociones son súbitas, son automáticas, esas no son controlables. El miedo es miedo. Yo veo un jugador de 1.90 y la verdad es de que no me va a dar alegría, me va a dar miedo. ¿Por qué? Porque eso es algo automático. Ojo, pero también es transitorio. Así como llega, se puede ir. Circunstancial, neurológicamente hablando. Y puede modificar fisiológicamente y somáticamente a la persona. ¿Cómo lo detectamos? O les tiemblan las piernas, o empiezan a sudar, o los ojos dejamos de parpadear y la pupila se dilata, y ahí ya estamos encontrando la modificación fisiológica del individuo a través de una de estas emociones. Ojo, puede ser miedo, tristeza, alegría, enfado, sorpresa. Y lo vamos a reconocer a través de las expresiones y del reconocimiento facial del jugador. Si yo no soy atento a observar a mi jugador, a estarlo viendo, cuando le suceda algo, yo no voy a poder distinguir en una de estas emociones que tenga. Con todo esto que acabamos de hablar de la cognición y con lo que es el profesionalismo, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la disonancia cognitiva.
La disonancia cognitiva, si bien es cierto que viene de un proceso de conocer, y en este proceso de conocer, que me dé un descuadre, es decir, que no encaje en mí lo que estoy aprendiendo con lo que estoy percibiendo, o peor aún, lo que yo sé con lo que yo hago. Vamos a recordar aquella vez en la que me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? El cuadernillo decía: mi mejor jugador al ataque, debe de empezar en aquella posición que tenga mayor durabilidad de rotaciones antes de bajar a posición. Palabras más, palabras menos. Debe de iniciar en posición 4. Eso dice el cuadernillo. Eso dicen los expertos. Pero con esta ansiedad de que mi jugador dure más tiempo, Moisés Naranjo dice: no, la voy a empezar en posición 5 para que luego que demos la rotación, ella suba y dure más. El equipo contrario está sacando, recibimos, atacamos, y así sube mi jugadora y hacemos muchos puntos. Ese pensamiento de que no cuadra lo que yo sé con lo que yo hago, y que me dejo llevar y me dejo arrastrar por lo que yo siento, se le conoce como disonancia cognitiva. Este hecho que les estoy platicando, a mí me pasó con un equipo. Tú, Anita, debes de conocer a Rubí Álvarez de Salamanca, Berta Patricia Gaitán de Cortázar, un equipo bueno, que bueno, pues el error fue justamente ese, ¿no? Que si ya sabemos las cosas, que si entendemos el concepto de que mi mejor jugadora debe de empezar en cierta posición, el poder rotar esa rotación que yo decía: sacan, les quitamos el punto y nos vamos para arriba. No sucedió. Nos fuimos 7-0, tercer set. Claro que Moisés Naranjo pues se enojó y gritó y trató de hacer 1000 malabares ahí para que pudiéramos remontar o quitar ya el punto, y nunca sucedió. Fíjense qué cosas, porque a mí me hubiese gustado que esta plática que estoy teniendo yo con ustedes, alguien la hubiese tenido conmigo cuando iniciaba, para poder entender que la disonancia cognitiva es justamente hacer las cosas contrarias a lo que yo sé. Es un estado de incomodidad que se genera en mi cerebro por pensamientos o sentimientos que no coinciden con lo que yo sé y conozco. Y en el voleibol se da mucho. Esta disonancia cognitiva se da porque yo sé que por ejemplo, en CONADEI, es una competencia a nivel nacional acá en México, que cuando vamos de una ciudad a otra ciudad y que tiene más de 100 kilómetros, pues nos pueden esperar hasta 2 horas. Eso yo lo sé. Y consciente de ello, pues digo, bueno, nos vamos. Bueno, no sé si cambió esa regla, ¿eh? No sé si alguien me quiera corregir, porque esa regla era cuando yo participaba. No sé si actualmente se mantenga. Okay. ¿Qué regla, Moy? ¿Qué regla? La de esperar a un equipo que viaja más de 100 kilómetros. Ah, sí. No, todavía se aplica. Cuando es foráneo, sí. Tienes que esperar bueno, cuando es el primer partido, sí. Ok. Entonces, muy bien. Eso yo lo sé. Y entonces, sabiendo de eso, salgo con tiempo de apenitas y llegar así arrastrándome para llegar a la cancha. Consciente de que solamente me van a esperar cierto tiempo. O sea, ¿por qué hago eso? Porque se está generando una disonancia cognitiva en mí.
Y lo mismo sucede con los jugadores. Los jugadores saben que tienen determinado tiempo de calentamiento. Los mandamos a cambiarlos al vestidor y bueno, parece que los mandamos al café o los mandamos a la mesa redonda del diálogo que tenían años de no verse y tardan infinidad de tiempo en salir al calentamiento. Y cuando salen al calentamiento, pues el tiempo ya se redujo y ahora viene esta disonancia cognitiva en la que mis emociones y mis sentimientos ya están a flor de piel, ya están sin mayor tolerancia, y cuando el árbitro me pita una jugada que no me favorece, pues todas estas sensaciones emocionales que se han generado en mí, las voy a explotar contra el árbitro. Y ojo, no es el árbitro, fue mi impuntualidad, fue el no considerar el cambiarme a tiempo, el hacer mi calentamiento como debería de ser, el no prepararme emocionalmente para el juego. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a un evento y nuestros jugadores se encuentran con otros jugadores de otros lugares que han coincidido en otros campeonatos y se saludan y se abrazan y se quedan platicando y se les va el tiempo? Se les va el tiempo. Y cuando es momento de irse a cambiar, así como que ahorita, y uno así como con los pelos así diciendo ya. Pero eso es porque en los entrenamientos no lo trabajamos. Bueno, ya me estoy adelantando, pero estas circunstancias nos suceden cognitivamente porque la disonancia cognitiva no es otra cosa más que el estado de incomodidad que va a surgir cuando hacemos lo contrario a lo que pensamos o lo que conocemos. En los individuos que jugamos el voleibol, tenemos una fuerte necesidad de creer y de aceptar ciertas actitudes coherentes, o sea, si vemos una chica que mide 1.80, pues sabemos que ella es la que va a bloquear, ella es la que va a tener mayor habilidad de bloqueo. ¿Qué sucede cuando vemos que una de unos 60 y tantos está bloqueando y dice, espérame, es que aquí ya no hay algo que no me cuadra? Nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras conductas son las que nos van a ayudar a ejercer un mayor control entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando se da una inconsistencia en esto, nos dice León Fer, psicólogo social, es cuando se generan los conflictos en la armonía de la persona. No son los compañeros, no es el entrenador. Esto a mí me costó mucho trabajo aprenderlo, porque luego de repente yo decía, híjole, es que esta jugadora se enoja mucho y yo no sé cómo hacerle. Hasta que pues aprendí pues que no es el entrenador, no es el árbitro, no es el rival, es la persona que de forma inconsciente, ella misma no tiene la creencia de la capacidad física que de forma natural la naturaleza le da. Su actitud y su conducta no es coherente con la cantidad de entrenamientos que tuvimos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desesperado porque nos pasamos el entrenamiento en saque? Llegamos al campeonato y perdemos por los saques. Pero no hacemos el análisis de disonancia cognitiva. Solamente hacemos el análisis del trabajo técnico y que el brazo arriba del hombro, perdón, que el codo arriba del hombro, mano atrás, brazo hacia adelante, colocamos nuestros brazos así, nuestros hombros así, nuestras piernas así, y la parte cognitiva, y la parte emocional, y la parte de hacerle creer al jugador de las habilidades que tiene. ¿Por qué se da la disonancia cognitiva? Aquí viene ya lo bueno. ¿Por qué se da? Según lo que yo, la investigación que hice, que al ratito se la voy a presentar, la disonancia cognitiva en el voleibol se da por este choque que se genera entre la percepción y la emoción. Colegas que somos entrenadores y que en algún momento fuimos jugadores,
¿Cuántas veces no les hemos explicado a nuestros alumnos las cosas desde el punto de vista del jugador? Y nuestros jugadores perciben algo totalmente diferente. Ojo, no quiero hacer un choque de verdad, porque la verdad, como bien lo sabemos, la verdad no es absoluta, al menos que la ciencia y que sea comprobado, podemos constituir como un término de percepción de verdad. En este sentido, quiere decir que lo que yo veo es verdad, y lo que ve en términos de percepción, quiero reafirmar esto, en términos de percepción, también tiene la verdad. En la imagen que les estoy mostrando, me permito hacer el ejemplo de que cuando yo explico algo desde mi postura como entrenador, el jugador lo va a percibir desde su postura de jugador. ¿Qué tendría que hacer yo? Y como bien Congo nos lo decía, ¿verdad? Desde temprana edad tenemos que hacer ver a los jugadores la postura del entrenador y la postura del jugador. Porque de lo contrario, lo único que vamos a generar es disonancia cognitiva. Vamos a percibir lo primero que se nos venga a la mente o lo primero que aprendimos. El caso específico de los que son entrenadores de universidad, cómo batallan y cómo les cuesta trabajo corregir aspectos técnicos de jugadores que son contundentes. Yo catalogo a los jugadores como espectaculares y contundentes. Espectaculares aquellos que brincan y saltan y giran y muñequean y bueno. Y contundentes aquellos que hacen los puntos. ¿Cuántos de ustedes no han tenido estos tipos de jugadores y que a la hora de corregirles un aspecto técnico les cuesta infinidad de trabajo? Porque la percepción que tienen ellos es la que tendrán que hacerles cambiar y no el aspecto técnico-táctico. Ese lo lograrán después de que ustedes expliquen la percepción que debe de tener el jugador en el movimiento o en la posición. Mira, si tú te colocas aquí, va a pasar esto y esto. Cuando el jugador logre captar, percibir esta indicación, el segundo paso podrá ser más fácil. Ahora bien, ya estás aquí, ahora la postura es esta. Así es como te tienes que colocar. Porque de lo contrario te van a dar tu balonazo en la cara o bueno, esos aspectos les digo que no me voy a meter, sino en las cuestiones de percepción. ¿Cómo lograr que un jugador cambie una postura? Primero hay que hacer que cambie su percepción. ¿Cuántas veces no hemos explicado jugadas y que a la hora de que, bueno, quienes lo hacen, ¿verdad? Porque hay otros que no lo hacen y nada más explican la jugada y los avientan para adentro. Pero hay entrenadores que sí, después de explicar, hacen la pregunta del millón. ¿Me entendieron? Y la respuesta del jugador es, no sé ni qué me están diciendo. Nos basamos tanto en las explicaciones metodológicas, en las explicaciones de táctica, que nos olvidamos de las emociones. Cuando nosotros logramos hacer la conectividad de esta jugada y vamos a ponerle, yo lo que hago es eso, ¿no? Ya sé que la cruz es la cruz y porque uno va para acá y otro va para acá y se forma una cruz. La W es W porque se forma una como W, ¿ok? Pero yo con la intención de darle un sentido y generar una percepción de emoción, les digo, colóquenle nombre a esta jugada. Ya sabemos que allá le llaman así, pero aquí en nuestro equipo le vamos a colocar qué nombre. Ustedes colóquenle el nombre. Yo a mí hasta me cuesta trabajo de aprenderme los nombres porque le ponen cada nombre. Pero bueno, el punto es que ellos generen una percepción propia. Porque de lo contrario, nosotros podemos explicar y podemos poner nuestro tablerito y bueno, pues para ellos no tienen un sentido, no genera algo de pertenencia, ¿no? Algo que les genere
este sentido de pertenencia o de ponerse en la camiseta como lo decimos. ¿Por qué se da la disonancia cognitiva? Básicamente se da por la falta de conocimiento de las emociones del jugador. No conocemos las emociones del jugador. No lo afirmo, pero sí lo pongo sobre la mesa, colegas. Creo que ni siquiera nosotros como entrenadores, nosotros como personas, conocemos nuestras propias emociones, mucho menos las emociones de los jugadores. Es algo que les vuelvo a repetir, no puedo afirmarlo. No puedo afirmar que ustedes no conocen sus emociones, porque ni siquiera los conozco. Pero sí puedo decir que muchos de los entrenadores no conocemos ni siquiera nuestras propias emociones. Y no sabemos ni siquiera qué es lo que sentimos, ¿no? ¿Qué tienes? No sé. ¿Qué te pasa? No sé. De ahí la importancia de que nosotros, por eso vuelvo a hacer mención de este libro, el universo de las emociones, que nosotros podamos conocer las emociones, cómo surgen, cómo se dan, la felicidad, de dónde proviene. Hay jugadores que les genera mucha felicidad cuando ven que un compañero mete un buen remate. La plenitud, el equilibrio, la armonía, la satisfacción, eso es lo que me genera la felicidad. Y cuando yo conozco qué me hace feliz, es porque sé y tiene un nombre y un apellido esa emoción. Es decir, soy feliz. ¿Por qué eres feliz? Pues porque soy feliz. No, eres feliz porque tienes serenidad. Eres feliz porque tienes gozo, porque tienes plenitud. Soy feliz porque vivo en armonía con mis padres. ¿Y tú por qué no eres feliz? Porque mis papás se pelean a cada ratito, mi papá golpea a mi mamá. Voy entendiendo de dónde proviene esa felicidad. El miedo. Fíjense, colegas, que yo cuando estudié acerca del miedo, me encontré de que el miedo se genera a partir del desconocimiento. Yo tengo miedo a lo desconocido. A lo que conozco, no le tengo miedo. Ahorita voy a tocar ese punto un poquito más adelante, pero este miedo se genera por el horror, por el pánico, por el temor, la ira, porque hay jugadores que son sumamente enojones. Yo hasta luego les digo a las chicas así, ay, tan bonita que te ves enojada. La impotencia, la indignidad, la rabia, ese tipo de emociones no se las podemos quitar. Más bien deberemos de aprovechar para canalizarlas en la ejecución de una jugada. Tristeza. ¿Por qué se da la disonancia cognitiva? ¿Les suena conocido? Falta de congruencia entre lo que se entrena y lo que se pide durante el juego. Fíjense que yo en una ocasión me resultó que le dije en el tiempo fuera la jugada que íbamos a ejecutar. Ya sabes, ¿no? Atacas por aquí, te mueves por allá y le pones la bola a la de posición 4. Y para que el equipo contrario me escuchara y ajustara la defensa a lo que yo estaba diciendo, le grité que atacara por posición 2. Ataca por posición 2 para ahí, pega banda. Y a la hora de la jugada, pues resultó, porque la jugadora del equipo contrario dio un paso hacia posición 2, cuando acomodó a 4, pues ya no alcanzó a llegar y hicimos el punto. Eso mismo lo quise aplicar yo con otro equipo que no lo habíamos entrenado. Y a la hora del juego, el punto decisivo, pues tiempo fuera, mando la jugada, a la hora que los meto a la cancha, le empiezo a gritar que por el otro lado, y la jugadora así como que no supone qué, y acomodó a donde ya el otro equipo me había escuchado a mí, había hecho el ajuste debido, y bueno, la jugada nos salió a nuestro favor,
Y pues, ¿quién creen que tuvo la culpa? Lo que hace ratito comentábamos con el profe de Argentina, ¿quién tiene la culpa, no? La jugadora, el entrenador o quién, ¿no? Y en este caso, pues yo en el momento no acepté la culpa, claro, o sea, yo me entendió, muchacha esta que no pone atención, pero después con el estudio de lo que es la disonancia cognitiva, me queda con mayor claridad pues, que la culpa es de nosotros los entrenadores, de que hay cosas emocionales que no entrenamos. ¿Por qué se da la disonancia cognitiva? Bueno, esto también es algo que sucede mucho, la mala o nula comunicación de situaciones socioemocionales. Hay veces que no conocemos a nuestros jugadores. Los integramos porque es bueno el de allá con el que es bueno de acá y los queremos conjuntar y vamos viendo cómo se arma. Tengo una chica, acomodadora ella, es buena. Ella, bueno, lo sé porque ella es alumna de la Universidad de Guanajuato, donde yo doy clases y ahí les hago unos test para saber cuáles son sus estilos de aprendizaje y ella sale que es kinestésica visual. Los que saben un poquito de esto saben que las personas kinestésicas son personas que tienen que estar en constante movimiento, que tienen que hacer y ejecutar cosas para poder aprender. Y visuales, pues basan mucho su aprendizaje en el aspecto visual, por lo tanto, son personas que gesticulan mucho. Esta chica, el día de ayer que estuvimos jugando y que invitamos a otra chica a jugar con nosotros, le dijo, híjole, es que siento feo porque ella pues hace muchos gestos a la hora del juego. Y sí, efectivamente. Como ya conocemos un poquito las cuestiones socioemocionales de la jugadora, pues sabemos que es kinestésica visual y claro que va a gesticular y va a hacer unos ojotes y va a mover la cabeza y se va a pegar las piernas y va a gesticular mucho. Pero eso no quiere decir ni que esté enojada, ni que no le parezca. Pero si no lo conocemos, por eso se generan los aspectos de disonancia cognitiva. Quiero resaltar, pues, que la teoría cognitiva de la equidad nos puede ayudar también a lograr un equilibrio en lo que es la disonancia cognitiva, que es la comparación entre contribuciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo otorgo algo, espero a cambio algo. Y esto es, los jugadores funcionan así, Cuando ellos se entrenan y se esfuerzan, pues esperan ser titulares o esperan ser considerados en un juego. Esto hay que tomarlo en cuenta porque si no de repente pues perdemos jugadores, se nos van porque no hay un equilibrio, no hay una situación que genere el equilibrio entre lo que están haciendo, lo que están sacrificando con lo que están recibiendo. Esta teoría de la equidad es lo que nos lleva a entender nosotros como entrenadores de voleibol que debemos de considerar que los jugadores aportan algo al equipo, aportan su tiempo, aportan su esfuerzo, sus ganas. Que son malitos, sí, son malitos, que no tienen capacidades, sí, no tienen capacidades. Pau Usabiaga, una chica que medía, Pau, si me llegas a escuchar, lo digo con mucho cariño y respeto, pero no rebasaba ni el 1.65, muy chaparrita y llenita, o sea, no sacaba, pero no sacaba. Y cuando hacemos las visorías para el equipo, para el selectivo de la Universidad de Celaya, pues lógicamente pues ella queda fuera. Pero ella se acerca y dice, yo quiero estar en el equipo. Y la metemos sin saber sacar. En el último campeonato nacional de ANEPI que jugamos, los últimos 3 puntos los hizo Pau con saque. No creo que fue porque fue entrenada por su servidor, no, sino fue más bien porque pudimos trabajar el aspecto de confianza y de autoestima en ella. Hay que tomar conciencia, colegas, que así como los alumnos entregan algo, nosotros tenemos que regresarle algo también a estos alumnos y a eso se le llama compensación emocional. Bueno, el equilibrio que se da en las compensaciones debe de ser menos igual a más.
pero jamás podrá ser más igual a menos. Lo voy a explicar con la siguiente imagen, que es un referente claro de lo que es menos es igual a más. Fue en Monterrey, Campeonato Nacional CONADEI, voleibol de playa, perdimos la semifinal, Guadalajara también perdió la semifinal, y vamos por el tercer lugar. Y para nosotros el tercer lugar fue como si fuera un primer lugar. ¿Por qué? Porque se trabajó mucho en estas chicas, era juvenil C, y ellas eran de preparatoria. Una de ellas, primer semestre, bueno, en ese momento era segundo semestre de preparatoria, y la otra chica era no es cierto, no era quinto, era cuarto semestre de preparatoria. Y nos estábamos enfrentando a chicas de primer año de universidad. De tal forma que ese tercer lugar nacional CONADEI juvenil C en voleibol de playa nos supo a oro. A eso es a lo que me refiero con menos es igual a más. Pero tenemos que aprender que nunca, nunca más va a ser igual a menos. Cuando hacemos una comparación social, debemos de considerar estas preguntas. ¿Qué me aporta mi equipo? ¿Qué le aporto yo al equipo? En este dar y aportar, ¿me salen las cuentas? ¿Hay una relación de equilibrio? Esto sucede mucho en el voleibol. ¿Cuántos chicos no se van decepcionados del equipo porque nomás nunca se pudieron integrar y nunca pudieron ser parte del equipo? Y bueno, aquí coloco yo un ejemplo que habla de lo que podemos lograr con esta teoría de la equidad, del equilibrio, en el que si un chico que se esfuerza, que se dedica, que se entrega, nunca es considerado, nunca lo metemos a jugar o lo metemos ahí de vez en cuando, y cuando lo metemos, le pedimos o le exigimos algo, para él no salen las cuentas. Y no va a tener el rendimiento que nosotros esperábamos. Colegas, con esto estoy casi por terminar mi participación en este seminario. Quisiera presentarles esta investigación que realicé, en la cual recabé 100 datos con puros entrenadores de voleibol. Y bueno, en este andar obtuve que la mayoría tenía más de 35 años como entrenador. En estos 35 años de entrenador, las categorías que más entrenaban estos colegas pues son entre 11 y 20 años, justo donde mayor disonancia cognitiva existe y donde mayor tenemos que hacer el trabajo. Nos decía Congo, ahí es donde tenemos que basarnos. Y bueno, les pregunté que si alguna vez dieron una instrucción y el jugador realizó algo diferente. Y bueno, miren el resultado. Solamente el 8% nos dijo que no, pero el 92% de los entrenadores dijeron que sí. Es muy común tener que doy una indicación y que el jugador hace algo contrario. Les pregunté que si sabían lo que era la disonancia cognitiva, y bueno, este fue el resultado. Me sorprendió gratamente me sorprendió porque dije, bueno, pues el 41% no es tan mal el dato, pero a la hora que les pregunté que si sabían hacer trabajos cognitivos con los chicos, pues este fue el resultado, ¿no? Entonces aquí fue donde me generó a mí una disonancia cognitiva. Yo dije, algo aquí no cuadra, como es que saben que es disonancia cognitiva, y pues casi el 50% de los 41 no sabían hacer trabajo de disonancia cognitiva en los chicos. Bien, les quiero, ya para cerrar, para concluir, les quiero compartir mi sentir acerca de los entrenadores deportivos. Hay entrenadores deportivos. Esta imagen que estoy colocando, para los que no son de México, la saqué de una película que se llama Deportivo San Pancho, un equipo de fútbol, donde un personaje, Héctor Suárez,
el que tiene la gorra, era el entrenador y él, pues cuando jugaban le decían, échale ganas, échale ganas. Y un jugador se le acercó y le dijo, profe, ¿y cómo se le echa ganas? Él no supo qué contestar, no supo qué decir. Y bueno, en el transcurso de la película surge que, no me acuerdo el autor cómo se llama, pero el otro que está a un lado de Héctor Suárez, el de la gorra, él sí fue jugador profesional y empieza a entrenar con él y el entrenador inicial, sabiendo y reconociendo sus capacidades, bueno, pues permite que otro entrenador les enseñe a su equipo y bueno, se desarrolla todo el trama en obtener un buen resultado con ese equipo. Conclusión de este tipo de entrenador son aquellos que conocen sus limitaciones y permiten ser apoyados y ayudados por otros entrenadores o por otras personas con mayor capacidad. Ese es un tipo de entrenador. Aquí encontramos otro tipo de entrenador. Es una película que a mí me encanta. Mis hijos ya me chotean mucho y me echan mucha carrilla, porque este maestro Xing Fu es un maestro que logra tener un equipo de 5, los 5 magníficos, que los entrena y son buenísimos en el taekwondo. Llega un nuevo estudiante y al quererlo entrenar como entrenaba a los demás, con las mismas habilidades de los demás, pues nada más no lo consiguió, no lo lograba. De tal forma que tuvo que hacer un ejercicio de introspección él y darse cuenta que no era el alumno el que tenía que aprender como el maestro decía. El maestro tenía que adaptar sus nuevas técnicas, sus nuevas habilidades hacia el alumno. Y bueno, identificó que la forma de entrenar a este panzoncito pues era con más comida, ¿no? Y logró modificar sus técnicas de entrenamiento a una técnica nueva que lo llevó a tener un buen alumno. Tenemos este otro maestro que le enseña a través del ejercicio de introspección, el ejercicio de autoconocerse, de que el alumno pueda conocerse a sí mismo y pueda desarrollar su potencialidad a través de su fuerza interior para después sacarla hacia afuera y poder lograr lo que él quisiera, ¿no? Esa imagen donde le dice que saque su nave del pantano y que le dice, bueno, pues que primero tienes que tener un equilibrio emocional. Este tipo de entrenadores que nos llevan al jugador hacia lo más dentro de él para poder sacarlo lo mejor de él hacia afuera. Y este último entrenador, que también existe, que es aquel que ante un gran jugador sea capaz de poder exigirle y poderle dotar de cosas para que pueda ser todavía mejor, ¿no? Qué padre poder ser un entrenador así, que poder tener a jugadores sumamente buenos técnicamente hablando y que aún así podamos seguirles enseñando. Cualquier tipo de entrenador que ustedes sean, recuerden que somos seres humanos y como seres humanos somos perfectibles y que podemos llegar a ser mejores cada día. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, o si me pueden hacer llegar, por favor, alguna aportación acerca de lo que es la disonancia cognitiva en su país, cómo lo manejan, cómo lo llevan a cabo, se los voy a agradecer mucho. Aquí les dejo yo mis redes, pues no son redes sociales, son nada más mis correos electrónicos. Y bueno, me pongo a sus órdenes. Fue un gusto, un placer para mí. No sé, Antonio, si hay alguna indicación, alguna pregunta. Muchas gracias, profesor Moisés Naranjo. Tenemos solamente unos pequeños minutos para alguna pregunta más. No sé si alguien por ahí tenga alguna pregunta. Por favor, nos indica, alce la mano o en el chat también está disponible. Profe, yo, David Gutiérrez de Oaxaca, primero que nada, pues agradecer toda esta parte, ¿no? Me quedo mucho con lo que usted comentaba, ¿no? Al principio de que le decían a los entrenadores si no se aburría y todo esto, ¿no? De ver cosas que ya habían visto y créame que
no, yo reafirmo esa parte, que resaltar la importancia de todo esto, ¿no? Como decía el otro profesor, es cambiarlo desde la raíz. Sí, hay que cambiarlo desde la raíz. Hay que cambiar la mentalidad de los entrenadores, porque creo que desde nosotros puede comenzar este cambio, ¿no? Y como dicen, cada quien hay que poner su granito de arena, hay que quitarnos esa parte. Aquí en Oaxaca, o sea, pareciera que están retratando todos los estados y nada más le cambiamos el nombre, ¿no? En que se pelean los entrenadores, en que no se prestan a los jugadores, y no se ha caído, creo que en la cuenta de que lo importante es el deporte, ¿no? El alumno es un medio, pero no tiene por qué pagarla, ¿no? Entonces, súper importante esa parte, profe. Yo en mi caso doy clases en bachillerato y en licenciatura, y tengo a los equipos representativos de La Salle, Oaxaca, en licenciatura. Y créanme que sí, toda esta parte, ¿no? De que muchos están peleados con el que conozcas a tus jugadores es perder tiempo, porque dicen que te metes en el plano personal y te metes en un plano, en el papel de ser papá de los alumnos, ¿no? Y creo que mucha gente no ha logrado quitarse esa etiqueta de que no es eso, sino es conocer a tus alumnos para sacarles la mayor ventaja dentro de tu campo o dentro del campo que tú quieras sacarle, ¿no? Sí, yo me he topado con la dificultad de que es difícil que el alumno reconozca que la riega o que puede mejorarlo, ¿no? Yo le digo a los míos que el voleibol se ve, se siente y se ve, ¿no? Se ve, se siente y se ve. Toda esta parte es decírselo a ellos, y a veces nos quedan viendo, en mi caso, como diciendo, profe, ¿cómo no? Se ve, se siente y se escucha. Le digo, tú cuando pegas mal, automáticamente se escucha. Le digo, no me puedes decir que no. Cuando si lo ves, sale horrible el balón, ¿no? Entonces, esa parte creo que en toda la educación, profe, no nada más en los deportes, es algo que debemos de cambiar. El que conozcas a tus alumnos no es una pérdida de tiempo. El que conozcas a tus alumnos es ahorrarte tiempo, es saber por dónde vas, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle mucho esa parte. Créanme que me llevo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que ya quiero aplicar, ¿no? Que quiero retomar, que hemos ido, que se va dejando con la práctica, que se va dejando también con esta parte, y es ahorita decir, sale, ¿no? No estás peleado con lo que enseñas en un formativo, con lo que enseñas en un representativo, solamente cámbiale la intensidad, ¿no? Pero yo le quiero agradecer mucho, maestro. No, al contrario a ti, David, gracias por tus palabras, porque me comprometen a seguir haciendo investigación en este terreno y buscar pues cómo seguir aportando, ¿no? Muchísimas gracias, David, un saludo. Gracias. Ojalá Dios quiera y algún día nos invites a jugar por allá, o que nosotros te podamos invitar para que vengas a jugar por acá. Gracias, David. Gracias. Por ahí vi que me hacían una pregunta acerca del juego con las semillas de cacao. Se llama Potoyi. Potoyi, palabra náhuatl, juego de semilla. Hay que tirar las semillas, buscar que las semillas caigan en las casillas, y con lugar de dados, pues eran las semillas que se aventaban, y las semillas que caían en las casillas, pues ahí se mantenían. Y yo, para poder sacar esas semillas de ahí, pues tenía que aventar desde mi vasija mis semillas y que cayeran en esas cuadritos también. Así es como se llaman. Y por ahí también vi en el chat otra pregunta que me hacen acerca de cuál es la recomendación que hago yo. Yo creo que es acerca, o más bien es a través de la teoría de la equidad. A través de esta teoría psicológica, que podemos trabajar lo que es la disonancia cognitiva. Sí, bueno, antes que nada agradecerle, profe, gran tema. Sí, como dice el profe, van a quedar siempre muchas preguntas, y eso es muy importante. Es muy importante que pensemos, ¿no? Que analicemos bien todos estos temas, y aún así, después, enseñar a pensar a los jóvenes, que para mí eso es fundamental, es clave. Es enseñarlos a pensar sobre pensar, que analicen, que piensen, y sobre todo cuando luego ya el tema es más educativo, que
que escojan una buena universidad, pero que tengan las bases, los fundamentos para poder llegar a ser jóvenes de provecho, ¿no? Estos temas donde incluyen emociones, aprendizaje, todos estos temas que va a incluir el deporte, la educación, creo que es fundamental. Y en todos los cursos es raro que se toque. En casi ninguno se toca. Eso es fundamental. Le doy las gracias y estamos a sus órdenes. Gracias. Fíjate, quiero cerrar porque justamente es cierto lo que dices, que los jóvenes tengan esta apertura de aprender, que cuando vayan con otro entrenador tengan la apertura de aprender y que no se queden con la idea que con lo que aprendieron con el primer entrenador ya es lo máximo, pero eso es a través del desarrollo cognitivo que nosotros les podamos transmitir a estas generaciones que sabemos que van a estar con nosotros 5 o 6 años y que después se van a ir a una universidad. Les voy a contar, ya prometo ya no contar más anécdotas mías, pero una chica que estuvo entrenando conmigo, tenía ella como unos 10 años, dejé de verla aproximadamente 6 años, y después la vi ya crecida, ya grandota la chamaca, y yo dije, ay, ve nomás. Y esta chica se acercó a mí, me saludó y me abrazó, y ese fue el pago que yo recibí por aquellos primeros entrenamientos que le di cuando tenía 8 años. Es la mayor gratificación que podemos tener, el poder saber que tenemos un ser humano que nos aprecia, que nos quiere y que nos desea lo mejor. Por eso mi interés de tocar este tema, porque este tipo de anécdotas que yo cuento son reales. Esta chica tenía, les digo, 8 o 9 años cuando yo la entrené, que no fue mucho tiempo, fue cerca de 1 año. La dejé de ver. 5 o 6 años después la vuelvo a ver ya como toda una adolescente, y de ella nace atravesar así de lado a lado, ir a abrazarme y decirme que le da gusto verme, ¿no? O sea, es uno, caramba, esto es voleibol. Es donde el entrenador se forma más, bueno, se vuelve un formador más que un entrenador, ¿no? Yo siempre priorizo eso con mis alumnos, digo, miren, escojan la mejor universidad que tengan, que puedan, si se pueden ir a Estados Unidos, donde quieran, pero escojan lo mejor, tienen que pensar que es lo mejor en su futuro, y esa es la herramienta que uno les va enseñando y les va diciendo que es lo mejor, porque uno fue jugador y también pasó por ahí, y a lo mejor uno tuvo a veces la información y eso es necesario, pero sí, pero es fundamental que seamos formadores más que entrenadores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Naranjo. Queremos, a nombre de todos los organizadores, entregarle este reconocimiento virtual por su participación en este evento con causa. Aprendiendo entre amigos por un amigo, la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y la Federación Mexicana de Voleibol otorgan el presente reconocimiento a Moisés Naranjo Acosta por su valiosa participación como ponente en el Seminario Internacional de Voleibol, Aprendiendo entre Amigos por un amigo. Entrenador, profesor, muchas gracias por apoyar esta causa y gracias por esta gran ponencia. No, pues a ustedes muchísimas gracias. No me resta más que decirles gracias, Dios los bendiga y estoy agradecido con ustedes. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar paso ya en unos minutos a la siguiente ponencia.